¿Qué tema traemos hoy, Oli? Dicho esto, otra vez nos vamos a meter en otro pequeño charco sin tener ni idea, por supuesto. Estos son experimentos empíricos probados, en este caso, en mí. Claro, este tema le traemos por un motivo. El Oli del pasado dormía muy mal. Casi que me siento mal porque esto sería para desarrollarlo en mucho más tiempo, ¿vale? Porque esto es un proceso. Generalmente tú empiezas a no dormir por un motivo, por el que sea. Me da igual, o sea, un divorcio, un accidente, un problema familiar, un problema... Se te acumula una cosa con otra. Estas acumulaciones, ¿qué pasa? Que el cuerpo las va haciendo como hábito. Se va habituando a ellas. Son procesos largos. Ese proceso, tu cuerpo empieza a normalizarlo. Me da igual el motivo que arranque. El caso es que dejas de dormir. El motivo que arranque. Cuando tú dejas de dormir, ¿qué ocurre? Que la mente sigue pensando. Entonces te habitúas a tener pensamientos por la noche. Hola, neutros. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues estamos aquí una semana más con este podcast semanal que nos encanta siempre traerla aquí. ¿Vale? Aunque a veces somos un poquito frikis, pero nos encanta. Así que para comenzar queremos daros las gracias por estar ahí, por los likes, las suscripciones, los comentarios. 1.000.000 de gracias por seguirnos, gracias por el apoyo que nos dais y muchas gracias por formar parte de esta gran familia neutra. Bueno. ¿Qué tema traemos hoy, Oli? Dicho esto, otra vez nos vamos a meter en otro pequeño charco sin tener ni idea, por supuesto. Estos son experimentos empíricos probados, en este caso, en mí. Claro, este tema le traemos por un motivo. El Oli del pasado dormía muy mal. Sí. Yo cuando conocí a Oli no lograba dormir más de 4 horas al día, ¿vale? Eso era como un exceso. Exacto. ¿Qué pasa? Que bueno, él poco a poco ha logrado mejorar su sueño, pero es cierto que no lo ha logrado con lo clásico que dicen todos los expertos, ¿vale? Exactamente. Yo voy a explicar mi caso porque como en esto hay mucha gente que habla de muchas cosas, las fases del sueño, pues buscas y están muy reconocidas y tal, que ahora más o menos explicamos un poco, muy por encima, pero sí es cierto que luego lo que sí estamos viendo con todo este proceso de cambio es que eso aplicar, o sea, una cosa es la teoría y otra cosa es aplicar la práctica en cada uno. Y no hay muchas veces que no encajan tan bien. Y hay una cosa que yo creo que es fundamental, ¿vale? Hay muchas veces que en la sociedad en la que vivimos no abarcamos el problema. Por ejemplo, mira, voy a ponerte un ejemplo. Tienes estrés, ¿no? ¿Y qué te dicen? Haz deporte. Vale, el deporte contrarresta el estrés, pero tu núcleo de por qué tienes estrés no lo estás arreglando. Exactamente. Entonces, estás como tomando un analgésico, pero no cura. Es como si te rompes la pierna y te tomas una pastilla. Ya, pero esa pierna habrá que entablillarla, habrá que curarla, habrá que ponerla recta. Y no quiere decir que la pastilla haga su efecto y te ayude, pero el problema sigue estando ahí. Claro, exacto, la pastilla ayuda. Obviamente, si tú, imagínate, te partes una pierna y tienes que operar y tardan una semana en operarte, joder, esa pastilla es mágica durante esa semana. Claro, porque duele mucho. Pero el problema hay que arreglarlo. Exactamente, pero el problema hay que abarcarlo. Y si tú tienes la pierna rota y te tomas una pastilla y otra, y otra, y otra, es como que escondes el problema. O sea, tú te crees que no te duele, pero el problema está ahí, la pierna está rota. Entonces, hay veces que en la sociedad moderna vamos tan acelerados que no abarcamos en profundidad el problema y muchas veces es porque no lo conocemos. En este caso, en el sueño, dices, pero ¿cuál es el problema? ¿Vale? Es que a veces cuesta saberlo. Entonces, hay veces que muchas recetas ayudan, pero no ayudan a ir al origen del problema. Entonces, esto es algo que nosotros estamos aprendiendo y estamos intentando aplicar en muchas áreas de la vida. Es como cuando tú estás hiperestresado, pues puedes hacer deporte, puedes hacer meditación, pero eso no está yendo al núcleo del problema, que es por qué estás hiperestresado. Claro. Es decir, ¿qué tengo que cambiar yo en la condición laboral? ¿O qué tengo que cambiar yo en mi casa? ¿O qué tengo que cambiar yo en el núcleo que me está produciendo ese estrés? Porque sí, el deporte alivia, la meditación alivia, la relajación, no sé. Pero el día que esto falle, te desbordas. Vale. Bueno, este podcast se puede llamar algo así como
¿Cómo logró dormir Oli? Bueno, vamos a explicar un poco lo que yo interpreto de las fases del sueño, porque al final hay un montón de literatura y un montón de gente que habla del tema que son profesionales. Yo no soy un profesional del sueño. Yo me considero un experto en no dormir. Eso sí que soy experto. Son muchos años ya de experiencia. Y que luego también cada uno tiene que valorar, porque hay personas que a lo mejor con dormir 6 horas, 7 les vale, y hay personas que necesitan dormir 9. Yo ahora mismo es raro el día que duerma 6 horas. Raro. Hoy Bueno. precisamente he dormido como unas 8 horas. Fácil, he dormido hoy, porque me he despertado. A las 6 me he despertado. O sea, que habré dormido unas 8 horas. Eso es un exceso. Sentado a las 9:30. Claro, sí, pero... Y antes de las 12 ya estábamos en la cama. Claro, pero sí, hasta que me duermo y tal, habré dormido unas 8 horas. No habré Ayer te dormido dormiste más. antes que yo, que te oía ahí He roncar. dormido unas 8 horas, ¿vale? Aunque aquí la amiga crea que he dormido más. No, porque yo por la noche me despierto. Que es lo que tú no sabes, que tú entras en muerte y de repente entras en vida. O sea, tu vida es muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida. Yo Claro, soy así es muy fácil. intensa para cualquier cosa. Claro. Intensa para dormir, intensa para vivir. Claro, pues yo no. Entonces me despierto muchas veces. Bueno, el caso es que las fases del sueño, ¿qué son? Vale, pues normalmente estamos en beta. Esto es importante conocerlo, ¿vale? Porque al final el adquirir conocimiento sobre cómo se duerme, porque a veces dormimos y nos descansamos, esto es importante conocerlo. Vale, claro. pues explícalo. Pues lo que quería decir es que realmente las fases del sueño, lo que hablan muchos, que es lo que más me ha gustado a mí, es que son aproximadamente unos 90 minutos en el que vamos entrando y saliendo por las fases, las distintas fases de ciclos del neocórtex. Bien, ¿qué quiere decir? Que estamos en beta, bajamos a alfa, bajamos a teta y bajamos a delta. Vale, explica. Estamos en teta, estamos en beta. Generalmente ahora mismo estamos en beta. Vale, entonces tú cuando te vas a dormir estás en beta. Cuando te vas a dormir estás en beta. Que beta es como que estás activado. Estás activado. Con un poquito de estrés. Exactamente. Estás activo, estás bien, estás normal. Te intentas ir a dormir y ¿qué te ocurre? ¿A qué pasas? Entonces, la fase del sueño, la velocidad que hablamos por ahí de un podcast de las distintas velocidades de comunicación neuronal, bueno, pues vas bajando esa velocidad de comunicación neuronal, va bajando, va disminuyendo y va bajando como en escalera. Va pasando de beta a alfa, de alfa a teta y de teta a delta. Vale, digamos que beta es como si dijera, así un resumen muy rápido, activación, estrés, pasas a alfa, que alfa es consciencia, atención. Consciencia, atención, exactamente. Alfa es, por ejemplo, si estás en una conversación y estás atento, por ejemplo, nosotros ahora seguramente que estamos en alfa, porque tenemos que estar pensando... estaremos en beta. En alfa es es más concentración. Entonces, ¿para qué pasas por alfa? Pasas por alfa porque el cerebro no es solo... Es que esas fases no solo... Estamos centrándonos en la velocidad, pero también implican movimientos en las áreas del cerebro. ¿Vale? Entonces alfa es una zona que, aparte de esa velocidad, anula ciertas partes de nuestro cerebro. Es como que... Vale, como que cuando estés atento y no escuchas. Exactamente. Yo te estoy hablando, pero tú estás atento a una cosa muy concentrada, eso es alfa. Y luego dices que me has dicho que no... Eso es alfa. Vale, entonces, digamos que va disminuyendo de beta a alfa, luego entra a teta, que teta es como ese duerme vela, cuando ya empezamos a coger el sueño, que ahí que no, que sí, que no, que te enteras, que no te enteras, porque ya ahí empieza a perder consciencia. El cerebro empieza a perder consciencia de sí mismo, de tu cuerpo, de tu entorno. Entonces está perdiendo consciencia, está entrando en una zona de limbo, una zona de hipnosis, una zona que sí, que no, que te enteras, oyes, pero empiezas a dejar de oír. Que no sabes realmente si estás dormido o estás despierto. No estás 100% despierto y no estás 100% dormido. Exacto. ¿Vale? Y luego ya entras a la última fase, que es la de sueño profundo, que es el delta, que es la más baja en frecuencia, que es donde no hay consciencia ninguna. O sea, ahí realmente solo funcionan los sistemas básicos de nuestro cuerpo. Y ahí es donde se descansa. Ahí es donde se produce el descanso, que es donde se produce toda la recuperación y todo el volcado de datos y todo esto. Y ahí es cuando, digamos, se produce como la limpieza neuronal, ¿no? Que las neuronas tienen como que un sistema de... Las neuronas no tienen
como tal un sistema linfático, como es el resto del cuerpo. Entonces, Mm. ¿cómo se limpian de los residuos nuestro cerebro? ¿Cómo se limpia? Pues tiene un sistema que cuando entra en esa fase, en fase delta, las neuronas que están, digamos, es que estoy hablando muy burdamente, ¿vale? Pero digamos que se expande como si una pelota la inflas, entonces cuando entra en esa fase es como que se desinflaran. Entonces, entre ellas se producen como pequeñas separaciones. Lo estoy haciendo así burdamente para que se entienda. Entonces, entre esas separaciones que se crean, por ahí es como que se hace la limpieza linfática, que no existe linfa, pero es como si se hiciera una especie de limpieza. ¿Qué ocurre con los que no Vale, entonces dormimos? ese proceso del sueño que dura, Aproximadamente esa entrada y esa salida se sí, produce, son ciclos que lo normal está entre 2, 3 ciclos o 4, entre lo- 2 y 4. Claro, son 90 minutos, son 2 ciclos de 90 minutos, es hora y media, o sea, 3 horas. claro. Está entre 3 y 4. Por eso muchas veces no, al contrario. Te recomiendan dormir 7 horas y media. Por eso son 5 ciclos, Vale, pues 5 ciclos, no sé sumar. ¿no? Yo qué Hora y sé, es media, hora y 3, media, 6, 7 y media. claro, pero para mí O son... 9. A mí por eso me hacen falta 6, me hacen falta 9. Pero claro, ¿qué Esto es ocurre? la teoría. Claro, ¿y qué Esto es la teoría. ocurre? Que hay veces, también dice la teoría, ¿no? Que hay veces que, claro, si tú te despiertas como a los 90 minutos, es como que te despiertas descansado. O sea, cuando te despiertas con el ciclo completo, es como que has descansado. Pero si te despiertas como en mitad del ciclo, hay veces que te despiertas que dices como, ay, no he descansado nada. Exacto. Y a lo mejor has estado 7 horas durmiendo. Claro, Pero hay veces que como que te despiertas en mitad del ciclo sí, y parece que tienes esa sensación de no haber descansado. exactamente. Vale, entonces, dicho esto, Y una cosa importante de estos ciclos de sueño, porque también un problema que a veces tienen ciertas personas, es que no hacen el ciclo del sueño completo, es decir, no llegan hasta delta. Delta es el descanso profundo, por así decirlo. Era delta, sí, ¿no? sí, Entonces, claro, hay personas que no llegan hasta delta del todo, entonces a lo mejor están mucho tiempo en la cama, pero no logran descansar. Porque claro, no, nos quedamos rebotando entre alfa y teta. Nos quedamos ahí claro, rebotando y no entramos a delta. Y si no entras al delta, no se produce la reparación, no se producen los procesos que el cuerpo necesita para... porque yo pienso que cuando te despiertas en mitad del ciclo del sueño, a lo mejor tienes la sensación de decir, no he dormido, pero luego en el luego, día no estás cansado, porque exactamente, sí que has dormido. Lo que pasa es que justo te has despertado en en un medio de un ciclo. momento Mm. exacto. Pero luego está los que no llegamos a ese último ciclo Mm. de delta, que sí que es verdad que no descansa, el cuerpo no hace su reparación. Bien, entonces, dicho esto, ahora vamos a ir a un caso particular. Esto lo podéis encontrar en internet, habla mucha gente de ello, todo esto que acabo de hablar, y depende de quién encontréis, pues matiza de una forma, matiza de otra, pero yo creo que esta es la base, ¿vale? Sin ser experto. Ahora voy a lo que es mi experiencia. Vale, entonces, Oli, ¿tú por qué no duermes? O por qué, perdón, vamos a ser específicos porque ya he demostrado hoy que sí que duerme. ¿Por qué no dormías? Bien, mira, de hecho hoy estoy súper activo, o sea, estoy ahora mismo o sea, se me sale la energía, o sea, me dan ganas de salir a correr de todo lo que he dormido hoy. Sí, es verdad, y se levanta activo. Yo, en cambio, necesito un poquito más tiempo para un par de cafés para Claro, activarme. bien, entonces, hay que poner en contexto, una persona que viene de tener una vida por lo que sea, ya sea familiar, por trabajo, por tema económico, por lo que tú quieras, una persona con mucho estrés, muchísimo estrés, con unos horarios de trabajo muy elevados, de 12, 14 horas al día, y luego pues con los problemas que trae la vida cotidiana. Nos ponemos en esa situación. Entonces, yo en mi caso, se sumó el tema de mi accidente, pues, con una depresión de caballo, con periodos de ansiedad muy graves, con historias que me llevaron a tener muchos problemas pues, en el sueño. A mí me agarró por el sueño y no podía dormir, pero no podía dormir de estar 3, 4 días sin poder dormir absolutamente nada. De ir al médico, esto hay gente que lo sabe, que cuando tú llevas 3 días sin dormir, ya no es el dolor de cabeza o tal, porque ya depende de quién, sino que la realidad la realidad la ves como muy desfigurada, o sea, te miras la mano y no sabes si es real o es mentira, tu cerebro no Claro, coordina. tú, digamos que es como si tus capacidades comienzan a mermar.
Totalmente, O o sea, sea, tus es que se sentidos, confunden, no hay... Es una historia muy extraña, te pasan hacer unas cosas muy raras. Y si alguien la ha pasado, seguramente que lo podrá corroborar, de que es extraño. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues pruebas de todo, pruebas pastillas, pruebas meditación, pruebas Claro, a ver, hay que entender, respiración. hay que entender también una cosa, ¿no? Que en el tema del trabajo, las personas que no logramos desconectar es un problema. Porque al final todo el mundo está con que tienes que desconectar del trabajo, ¿no? Porque al final en el trabajo siempre hay como cositas que hacer, problemas que surgen, cómo resolverlos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no logras Claro, desconectar de ese trabajo, el problema es que tu cerebro está siempre como en claro. funcionamiento. Y eso Es que realmente, o sea, esto realmente yo casi que me eh, siento mal porque esto sería para desarrollarlo en mucho más tiempo, ¿vale? Porque esto es un proceso. Generalmente tú empiezas a no dormir por un motivo, por el que sea. Me da igual, o sea, un divorcio, un accidente, un problema familiar, un problema... Se te acumula una cosa con otra. Estas acumulaciones, ¿qué pasa? Que el cuerpo las va haciendo como hábito, se va habituando a ellas. Entonces llega en el proceso, son procesos largos. Ese proceso, tu cuerpo empieza a normalizarlo. claro, pero por ejemplo, tú cuando el accidente, vale, al principio entiendo que no dormías con los dolores, pero yo, por ejemplo, cuando te conocí, esos dolores los aguantabas ya muy bien. Sí, y ya no tengo ningún problema con los dolores. A eso voy, que yo, por Pero ejemplo, cuando te conocí a lo mejor no era tanto cuando tú me conociste, Elena, yo ya tenía habituado, ya me a no había hecho el dormir, hábito de de no no dormir. dormir. Pero, por ejemplo, quizás al inicio, quizás tus problemas de no dormir se iniciaron con el accidente porque hubo ahí un cambio demasiado Brusco. brusco de tu persona física y Pero, de tu modo de vida. pero ese es en mi caso. Que otra Sí, persona puede ser un claro, despido, puede ser un pero divorcio, puede ser... que yo lo que voy es que, por ejemplo, cuando yo te conocí, que ya lo habías automatizado, al final, yo creo desde fuera, ¿no? Que en tu caso es que al final tenías tantas responsabilidades laborales que tu mente no te permitía Voy a eso. desconectar. Sí, voy a eso. Esas responsabilidades laborales o pueden ser familiares o pueden ser no, o sea, no tienes por qué ser dueño de una empresa, ¿vale? Quiero decir que Voy a lo a mejor eso. si tú tienes ciertas responsabilidades familiares que te están preocupando o con tus padres o cosas Pero, así, espera, vamos por el principio. Sí, voy a eso. quiero decir, porque hay Tú muchas al principio personas, generas hay el no muchas, dormir. sí, pero que a lo que voy es que muchas personas pueden no sentirse identificadas con tu accidente porque realmente es algo, vamos a decirlo así, muy atípico, ¿vale? O Sí. sea, espero, no tengo datos, pero espero que no haya tantas personas con este tipo de accidentes. O sea, lo espero por el mundo, no por otra cosa, por la humanidad, Bueno, ¿no? pero espera, vamos a lo concreto, que nos liamos, Elena. Me da igual el motivo que arranque. El caso es que Mm, dejas de dormir. El motivo vale. que arranque. Cuando tú dejas de dormir, ¿qué Mm, ocurre? Que la mente sigue pensando. Entonces te habitúas a tener pensamientos por la noche. Tú te acuestas, por el mm. motivo que sea, y empieza la rumiación, que es a donde tú vas. Claro. Bien, O pero sea, tú no primero un duermes. detonante Tú no de que duermes, no o sea, duermas. tú no duermes porque tu cerebro está activo. O sea, es decir, Exacto. tu cerebro al Sigue no en beta. bajar, exactamente, al no bajar las ondas cerebrales, porque vamos a hacerlo un poco brusco, ¿vale? Beta, que era la primera, es como si fuese estrés. Alfa es como concentración. Luego tenemos teta, que es como... Hipnosis sí, pero es como relajación, sí, ¿vale? Y luego está delta, que ya es sueño profundo. ¿Qué pasa? Que tú cuando no llegas a relajación, o sea, para llegar a delta tienes que llegar a relajación antes. Cuando no llegas a relajación es porque tu cerebro sigue activado, sigue muy activo, porque el sigue cerebro muy siempre... activo. A ver, lo de Exacto. activado o no activado, vuelta a la misma. El cerebro siempre está activo, siempre. Sí, bueno, Según una persona que no, que ya ha trascendido, es el que tiene sí, el cerebro pero inactivo. digamos en una frecuencia alta. El tema es que el neocortes en beta está a tope. Las neuronas están comunicándose a tope, a tope. Hay una velocidad Esto de la leche. seguro que os ha pasado a todos, que de repente antes de dormir os dan una noticia o pasa algo y te quedas así con un tema en la Rumiando. mente, y entonces tú te vas a dormir, te quieres relajar y te notas que estás súper activado, ¿vale? Eso es. Entonces, Ahí estás en beta. a muchas personas que no duermen, lo que les pasa es que les pasa esto toda la noche. Claro. ¿Por qué? Porque no consigues salir de beta. O sea, estás rumiando un problema o rumiando una situación o rumiando
lo que tú quieras, pero estás rumiando, estás con un pensamiento dándole vueltas, estás emitiendo pensamientos, el cerebro no para de emitir pensamientos. Bien, entonces, eso ha venido originado por algo en tu vida. Me da igual por lo que sea, me da igual. Puede ser incluso, yo qué sé, que se te ha caído un vaso de agua y te ha cortado un dedo No, y te ha destrozado la vida porque ibas a correr una maratón y era tu sueño. Me da igual, el origen, hay un origen. Pero el caso es que eso provoca una situación en que empiezas a generar pensamientos por la noche, esos pensamientos empiezan a convertirse en hábito y poco a poco dejas de dormir. Empiezas a dejar de dormir porque el cuerpo empieza a generar unos químicos, se acostumbra a él y tú quieres dormir y ya tu cuerpo se acostumbra a esos químicos y no hay forma de dormir. No sales de ahí, ya te quedas ahí atascado. Vale, entonces ahora, este es un caso real que me ha pasado a mí y que supongo que le pasará a mucha gente, porque al final somos... Entonces, ¿ahora por dónde sigo? Vale, a ver. Ya hemos detectado el problema, que es rumiación. Generalmente rumiación. Entonces, esto, cualquier persona que analice un poco su vida, no tiene por qué ser por un accidente. Puede ser por exceso de trabajo, puede ser por alguna preocupación familiar, pues porque te preocupen tus hijos o vayas a ser padre y estés muy preocupado por ello, que también pasa. Vale, no sé, entonces... o sea, va a haber una situación en la que te provoca que no logres llegar a la fase de relajación. Claro, Vamos a y decirlo ahora así. te dicen, venga, pues medita. Vale, ¿qué ocurre cuando tú estás en beta e intentas meditar? Pues error, porque no consigues, o sea, la rumiación... Pero meditación, por lo que sabemos hoy en día tú y yo, meditación es alfa. Me da igual, meditación, relajación, lo que tú quieras, respiración, lo que tú quieras. La mente rumiante, si ha cogido el hábito, salir de ese hábito... Según el grado que tengas de no dormir, ¿vale? Porque, a ver, por ejemplo, en el caso de Oli, digamos que Oli llegó un momento en el que no dormía muy poco, es decir, el día que más dormía eran 4 horas. A lo mejor alguien que no duerma, pero que no sea un caso tan severo, sí que le puede ayudar la respiración, le puede ayudar... O sea, quiero decir, estas cosas que al final dicen los médicos dicen muchas veces, pues por ejemplo, puede ser, pues no sé, infusiones, porque un té calentito es como que te... O lo que hablan de la ducha fría, de la ducha caliente, perdón, para que luego cuando te metas... Cuando nos dormimos, el cuerpo se enfría, ¿no? Se enfría porque suelta calor. Entonces, esa ducha es como que te ayuda a iniciar ese proceso. Por ejemplo, una infusión calentita, pues también es un poquito como que te ayuda, que quites las pantallas justo antes de dormir, que no uses el móvil, que eso puede ayudar. A mucha gente le puede ayudar. Exactamente, depende de qué grado tengas de no dormir, porque si tú dices, es que estoy durmiendo un poco mal porque estoy preocupado, pero es muy poquito, a lo mejor estas cosas sí que te ayudan. ¿Vale? Es claro, así. pero es lo típico que dice todo el mundo. Bueno, pues cierra pantallas. ¿Por qué? Está comprobado que evidentemente te activa neuronalmente las pantallas. Exactamente. El tema de los líquidos, pues ya todo el mundo lo sabe. Cuanto más pronto dejes de beber líquidos, pues más tu cuerpo, pues más posible que no tengas despertares por la noche y tengas que ir al baño. No queremos quitar todo lo que dicen los médicos porque hay que probarlo y hay que probarlo. Es cierto que según cuál sea tu grado de no dormir, esto puede ayudar. Sí. Vale, no te bebas 1 litro de agua antes de dormir. ¿Vale? Es obvio. Porque es un poquito obvio. Y si no tengas cenas copiosas. Claro. Es lo mismo porque si está tu estómago ahí bum, 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 en plena digestión, pues está el cuerpo muy activo. Pues eso, la duchita, un tecito calentito. Claro, si te ves una peli de acción, te ves Rambo a las 12 de la noche, pues ¿cómo quieres dormir? Pues no, pues si estás que dices, me levanto y me voy ahí a la selva, pues no te vas a dormir. O Rocky, ¿no? Claro, Rocky. Pues hay que entender que eso es, vale, eso es lo que dice todo el mundo. Y esto es básico, o sea, esto está genial, por aquí hay que pasar. ¿Qué pasa? Que el caso de Oli era, que a lo mejor puede ser también el tuyo, es que digamos que duermes muy mal. Y todas estas cosas no te alivian nada. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, ya lo has probado. Y porque volvamos a lo mismo. Obviamente, si tienes una cena con alcohol, con comida, vas a dormir peor. Pero hay gente que no. Es que todo depende, estos son como paliativos, no estás solucionando la raíz del problema que es por qué duermes mal. Estos son cositas que te ayudan, vale, date una duchita de agua caliente, ¿por qué? Porque preparas a tu cuerpo, toma una infusión, no tengas cosas que te activen, eso te ayuda. Pero no estás yendo al problema
que es por qué duermes mal, que es a lo que yo iba al principio. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que traemos este tema, ¿por qué? Porque Oli intentó todas estas cosas Sí. y aún así no No lograba conseguí conciliar el sueño de manera adecuada y prolongada en el tiempo. Claro, y llevo muchos años intentando buscar una forma. Y parece, o sea, el motivo de este podcast es que ayer dije, leche, esto está empezando a funcionar. Llevo meses probando un sistema que es el que es lo que quería y es contar. cierto también una cosa, que tú has pasado de dormir máximo 4 horas, máximo, y ahora la mayor parte de los días duermes 6. Sí, o sea, estoy ampliando mi rango. El sí. día que más duerme 8, vale, no es lo habitual todos los días. No, es pero, extraño. Joder, O sea, lo de ayer... El otro día, Oli, sonó la alarma, no te levantaste y te dormiste 1 hora más. Claro, sí. Ahora, de momento es extraño, pero se está empezando a convertir en habitual. O sea, está empezando a aparecer más. Ahora es raro el día que duermes 4 horas. Que antes eran de los buenos, ahora es raro. Antes un día... Sí, ahora es raro, sí. O sea, antes un día bueno, ni ahora es un día malo. Correcto. Entonces, digamos vale. que... Entonces, ¿qué estoy haciendo? Vamos a contar qué estoy haciendo para no alargar mucho el podcast. Bien, como sabéis, la respiración es fundamental en todo esto, pero hay más cosas, no solo la respiración. ¿Yo qué estoy combinando? Pues lo primero, cuando tú te acuestas, lo primero que tienes que entender es que el cerebro, si está en beta, está consumiendo energía. ¿Cómo le cortas un poco el flujo de energía? El cerebro no es idiota y no te va a pasar nada. ¿Y os imagináis esto que ponen que dices que respires cuando te sientes ansioso, que respires en una bolsa de plástico? ¿Sabéis por qué es? Una cosita. O sea, en una bolsa de papel. Sí, una cosita previa. Tú, de todas las cosas que podrían decir los médicos, de pantallas, de ducha, de sí, tal... yo eso lo he probado. No, pero lo único que realmente haces a día de hoy es no hacer cenas copiosas o con cositas que te puedan, pues por ejemplo, un queso fuerte, alguna cosa así que te pueda sentar mal. Es lo único que tú realmente no haces. Exactamente, no ceno mucho. Sí, hace una ceno cena muy liviano. Más o menos. Exacto, quiero decir, eso, para hablar primero de la preparación. Vale. O sea, tú la única obviamente aquí no tenemos tele, entonces no vemos la tele, pero sí que es verdad que estamos con el móvil hasta antes de dormir. Justo hasta antes de dormir, sí. Entonces, eso no cuenta. Pero sí que es verdad que lo único, de todas estas cosas que dicen los médicos, lo único que podría ser que Oli no hace es una cena copiosa. Eso es verdad. Exactamente. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bien, empezamos. Tú, por ejemplo, cuando tú te acuestas, tu cerebro está en beta. Siempre, estamos todos en beta. Generalmente estamos en beta. Eso es un estado muy alterado de funcionamiento del cerebro, mucha actividad. Bien, entonces, ¿cómo puedo yo reducirle la actividad? Vale, empezamos. Si yo empiezo directamente con la respiración, o sea, tiene que ser combinado. ¿Qué es lo que decía? Si tú, por ejemplo, si coges una bolsa de papel, esto no lo hagas, pero... y empiezas a respirar, ¿qué ocurre? Que cuando tú respiras en una bolsa de papel, lo que estás respirando es dióxido, ¿cómo se llama? Lo que tú estás expulsando. O sea, no estás... CO2. No estás incluyendo oxígeno. Entonces, como tu cuerpo no mete oxígeno en el cuerpo, cada vez que haces la inhalación, ¿qué ocurre? Que no le llega oxígeno nuevo al cerebro. Entonces el cerebro, como no es tonto, empieza a percibir eso y empieza a bajar los ritmos. Por eso te dicen muchas veces, si te sientes ansioso, métete una bolsa de papel y empieza a respirar. Que en el fondo es como si le impidiese respirar. Exacto, le estás cortando el flujo. El cerebro, como no es tonto, lo que hace es que intenta reducir su actividad. ¿Vale? Como no detecta oxígeno, reduce su actividad. Entonces, por la noche, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Y me da igual la postura de pie, o sea, de pie, tumbado boca arriba, tumbado boca abajo, como a ti te venga bien, porque lo que se trata es que tú estés cómodo. Lo primero que tienes que estar es cómodo, tumbado, en una posición cómoda, la más cómoda que tú te sientas. Entonces empiezas a inhalar y al exhalar, pero inhalas normal, con el diafragma, no con los pulmones, no con el pecho, sino con el diafragma. Coges aire normal y cuando tú lo sueltes, siempre trata de aguantar más esa expulsión que cuando tú aspiras. O sea, tú aspiras y cuando sueltas... O sea, ¿quieres decir que sin forzar, te la llevan más. La inspiración sea más corta que la expiración. O sea, por ejemplo, si tú inspiras en 3 segundos, ¿no? Sí, no pongas tiempo porque cada uno... Sí, pero es un ejemplo para que se entienda. Tú expires en 5.
Exactamente. Por ejemplo, Pero vuelta a el la tiempo misma. que sea. No quiero que te centres en los segundos. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es de una manera y cuando tú No, te y centras... porque se te centra en los segundos, lo que haces es que activas tu cerebro. Exactamente. No puede, tiene que ser de forma Mm. natural. Tienes que sentirlo. Tienes Mm. que haber una coordinación. Tu cuerpo solo tiene que empezar a hacerlo y tiene que sentirse bien, tanto en la aspiración como en el soltado de aire, en la expiración. ¿Vale? Se tiene que sentir cómodo. Tú empiezas haciendo eso y tienes que convertirlo como en un hábito. Empiezas a hacerlo eso. Y el truco que he encontrado yo, ese es para empezar a sentirte, digamos, a que el cerebro empiece a encontrar que está recibiendo menos oxígeno de lo que normalmente recibe. El siguiente paso sería, ya cuando empiezas a entenderlo, esto lo voy a decir y os va a parecer un poco loco, es como salirte de tu cuerpo, ¿vale? Como tú estás tumbado y la idea es verte fuera de tu cuerpo. Bien, esto no se hace el primer día, no sale, así como lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué tienes que empezar a hacer? Tienes que empezar a pensar, tienes que empezar a dirigir tus pensamientos hacia verte, por ejemplo, yendo a la cocina, estás tumbado en tu habitación. Pues tú te ves levantándote y te ves yendo a la cocina. ¿A por qué? No sé, abres la nevera, no coges nada, pero simplemente a ver qué hay, o miras por la ventana, o te ves levantando la persiana. Cuando vas ya evolucionando, sal a la calle, baja las escaleras si vives un piso, o sal al patio si vives una casa. Esto es un proceso, porque lo que tenemos que hacer es un hábito en nuestra mente, cambiar los hábitos que venías trayendo por unos hábitos nuevos. Entonces, junto con esa respiración que te digo, que empiezas a habituarte, empiezas a hacerla, cuando te des cuenta que has perdido, vuelves a tu respiración, vuelves a hacer la respiración, porque esto, si dejas de prestar atención, vas a perder el hilo. Entonces, al principio tienes que poner atención en esa respiración, pero luego se va generando por sí sola. Entonces, paso siguiente, eso, ves saliendo de tu habitación. Esto con los días empieza a ser bastante fácil, hasta que en un momento tú te ves tumbado fuera te ves desde los pies de tu cama, te ves en tu cama. Si ves con tu pareja, ves hasta tu pareja, ves a tu perro y empiezas a verlo. Cuando eso empieza a ser cada vez más real, quiere decir, cuando se produce eso real, quiere decir que estás entrando en delta. Perdón, en teta. ¿Vale? Porque teta es la fase donde lo real y lo imaginario se juntan. Donde no hay el espacio y el tiempo desaparece. Tú, el pensamiento en teta puede ser cualquier cosa. Te puedes convertir en una botella de agua. Porque teta lo permite todo. Es una frecuencia donde la consciencia empieza a desaparecer. Es como fantasía. En beta y en alfa, tú no te puedes convertir en una botella porque hay unos frenos en nuestros sistemas que te dicen eso no puede ocurrir. Sin embargo, en teta, esos procesos mentales se han apagado porque los activan tanto delta como alfa. Sin embargo, en teta no están activos, se han apagado. Entonces, tú en teta puedes ser una botella de agua, o puedes ser un dragón, o puedes volar. Entonces, cuando tú consigues hacer eso que te digo, verte desde fuera de ti mismo y empiezas a hacer cosas extrañas como voy a levitar. Y ya cuando atraviesas paredes ya lo flipas. ¿Por qué? Porque tú al atravesar paredes, eso quiere decir que estás en teta. Es como si estuvieras medio soñando, en cierto modo. Entonces, cuando tú te provocas te estás induciendo teta, te estás induciendo las ondas cerebrales teta, lo que estás haciendo es inducir el sueño. Entonces llega un momento en que ya no eres nada, ya pierdes quién eres porque ya has pasado a delta. Digamos que hay en algún momento en esa fase de fantasía que dejas de estar en fantasía y te duermes. Exacto. Sin ser consciente. De todas formas, hasta donde yo sé, y alguien me puede decir que no, vale, pero hasta donde yo sé, cuando nosotros soñamos, cuando tú te acuerdas de un sueño, realmente es porque no estás en delta, no estás en el sueño profundo. En el sueño profundo no recordamos los sueños, no que no soñemos, sino que no los recordamos. Cuando lo estamos recordando es porque estoy en delta. Vale. Perdón, en delta no, joder, me ha entrado. En teta. Cuando yo recuerdo el sueño es porque estoy en teta o estoy en alfa. Estoy dormido, pero estoy en teta. ¿Vale? Entonces son esas dos cosas. ¿Vale? Primero, intentas bajar la actividad de tu cerebro
a base de cortar el flujo de oxígeno, que no lo cortas, simplemente que al expulsar más, pues inhalan menos. O sea, el cerebro recibe la orden como diciendo, ojo, que estoy recibiendo menos cerebro. O sea, menos aire. Menos oxígeno. Menos oxígeno. Es como que tú ralentizas tu respiración, ¿vale? Con lo que quiere decir Oli, a ver, también podríamos hacer respiraciones más prolongadas. Sí, pero si no sacas oxígeno, si el cerebro no detecta que hay menos oxígeno, no es más difícil. Lo que te estoy haciendo es como si hubiese un ratín, como si quisiese recibir oxígeno ya y tú le retardas. Le retardas, simplemente le retardas. Sí. Entonces es una orden para el cerebro. Sí. De decir, ojo, que no tienes tanto oxígeno. Entonces el cerebro no le pasa absolutamente nada. Es que da igual. El cerebro simplemente baja su actividad. Se acostumbra. De hecho, cuando tú, por ejemplo, si consigues con eso de la bolsa de plástico, de papel, consigues tan poquito oxígeno, tu cerebro se va a desconectar. Y cuando se desconecte vas a caer al suelo y vas a volver a tener flujo de oxígeno. Entonces no pasa absolutamente nada. El cerebro sabe muy bien protegerse. Muy bien protegerse. Vale. Mucho más que nosotros. Entonces digamos que lo que tú estás proponiendo es inducirte tú al sueño, claro, a base de intentar bajar la cantidad de oxígeno que recibe tu cerebro y a base de meditar un poco con esa salir claro, fuera de tu cuerpo. Que es lo que al final todo está hilado. Es lo que dicen de respiración, de meditación, de todo eso sí funciona, pero tiene que haber un proceso para que funcione. Vale, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Y cómo haces también? ¿No haces algún ejercicio para bajar la rumiación? Porque muchas veces el problema es esa rumiación que tienes. Claro, ese ejercicio que tú dices sí. es yo forzarme haciendo cosas que yo quiero hacer. O sea, yo no puedo pensar dos cosas a la vez. Sí. Entonces yo empiezo rumiando. Tú estás intentando meditar. No es meditar. Yo lo que hago es que me voy, lo que hago es que me salgo yo ya me puedo... No siempre lo consigo, ojo. No siempre lo consigo. Oli, es una meditación eso de Joe Dispenza. No lo sé, sí. No me acuerdo. Bueno. Vamos a llamar ese ejercicio meditar. Aunque no lo sea. No es meditar, Elena. No es meditar porque la meditación estás en alfa. No es meditar, ¿vale? No es meditar. ¿Relajación? Podría ser relajación, pero yo lo que he llegado a averiguar es que, o sea, yo pero cuando tú tienes una rumiación y espera, tú Elena, estás... espera, te explico. Yo estoy induciendo teta. Para inducir teta tengo que... Escúchame, para inducir teta yo tengo que crear cosas imaginarias. Y tienes que pasar de beta a alfa y de alfa. Vale, pero a lo que yo vi es lo siguiente. Tú, por ejemplo, tienes tu mente ahí espídica, pensando cositas, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí. Vale, entonces, ahí tú tienes que bajar esa rumiación. Claro, lo que hago es que yo ya porque aunque tú respires, la rumiación la sigues teniendo claro, ahí. Pero yo ya he conseguido ese nivel. Yo ahora mismo lo que hago es que me subo a una montaña y me tiro con el pensamiento. Porque lo que hago es forzar. O sea, lo que tú haces es intentar desviar tu pensamiento. Exacto. Ah, vale, pero creo que esto es importante explicarlo así, porque si no, o sea, quiero decir, yo para mí ahora mismo hay como un gap. El decir, estamos en... te metes esto no se produce, Elena, esto no lo vas a conseguir en un día. Vale, ni en un mes. Vale, pero aunque no lo consigas en un día, no quita que lo intentes explicar adecuadamente. Tú, por ejemplo, te metes a dormir y lo que te pasa habitualmente cuando te empiezas a dormir rumiación. Es que te vienen un montón de pensamientos a la mente, de rumiación, de esto, lo otro, cómo resuelvo esto, cómo lo otro. Entonces tu cerebro está feliz porque está activado, Entonces, tiene el hábito. Lo primero que tú haces es, como bien has dicho, no puedo pensar dos cosas a la vez, empieza a pensar, por ejemplo, en tu cuerpo, que estás tumbado en la cama. No, por ejemplo, y empiezas a salir... No, porque eso, no. Yo ya lo que hago es que voy corto ese flujo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo con lo de mi cuerpo es como que muy suave. Entonces yo voy a lo bruto. Vale, yo cojo y lo que hago es que me entierro en la tierra. O sea, me salgo, intento salirme, no me salgo, sino me veo cavando un suelo. Vale, por ejemplo. O sea, cavando el suelo y metiéndome ahí y atravesando la tierra. Vale, por ejemplo, empiezas a... Lo que una persona primeriza haría es pensar su cuerpo. Tú empiezas a pensar en tu cuerpo de un modo que haces cosas como que no son reales. Por ejemplo, que tú buceas muy profundo, muy profundo, muy profundo, Exacto. Muy profundo y sigues, o sea, como si fuese una ensoñación. Exacto, lo que estoy es provocando que mi mente entienda que eso es irreal. Entonces, llega un momento en que mi mente, o sea, no entiende nada, es como si
No Vale, entiende nada entonces, y se centra en cómo puedes estar buceando. No puedes estar buceando, no puedes hacer eso. es como que Y yo tú, digo, sí, lo estoy haciendo, estoy buceando. vale, es como que tú en vez de pensar en la rumiación, empiezas a pensar en situaciones fantasiosas en Correcto. las que tú, vale, pero esto hay que explicarlo, Oli, porque si no la gente dice, vale, ¿y qué hago? ¿Yo rumio? ¿Qué hago? No. O sea, intentas, esa rumiación la enfocas en situaciones fantasiosas con tu cuerpo. Eso es. Vale. Creo situaciones totalmente imposibles. Mm, Pues atravieso muros, atravieso la camioneta, atravieso mm. todo, atravieso lo que sea, Para provoque. intentar meterte en una fase de relajación, siempre y cuando estas situaciones fantasiosas, o sea, ahora tú tienes miedo al agua, no hagas que bucees, porque te vas, Claro, o sea, exactamente. siempre Pero, que no sean situaciones que te vayan a provocar un claro, agobio. Pues, por ejemplo, que vuelas y ves toda la ciudad, o, exacto, pero desde una mente fantasiosa real. correcto. Pero ¿qué me he dado cuenta? Que me he dado Mm, cuenta, muy importante, que tienen que funcionar las dos a la vez. Si tú tienes una respiración con oxígeno, mm. esto que estoy diciendo del pensamiento vuelve la rumiación, porque el Vuelve cerebro sigue porque estando activo. y porque a lo mejor tu cerebro se enfoca en escribir un libro de la historia fantasiosa que estás viviendo ahora mismo y Exacto, entonces vuelves a estar en otro tipo de rumiación. exacto. Y se pone a rumiar otra cosa. ¿Por qué? Mm, Porque no ha percibido, tiene que quitar hierro porque no tiene tanto oxígeno. ¿Vale? vale, El cerebro mira, yo lo que estoy descubriendo es que no tengo palabras para describir la maravilla que es nuestro cerebro. O sea, tenemos una mm, cosa aquí encima hiper mega potente, mm. hiper mega mágica y no tengo palabras para describir la belleza que hay aquí, que tenemos aquí cada uno. Pero no sabemos utilizarlo. No sabemos utilizarlo. Es una máquina perfecta, es la perfección hecha materia, la perfección hecha materia, y no sabemos cómo funciona. Sabemos dirigirlo. Y yo no hago nada más que intentar entender cómo leche funciona esta cosa que hay aquí dentro. Es un procesador. Es un procesador. Tú fíjate toda la cantidad de cosas que está moviendo en el cuerpo, Mm, que si la sangre, que si todo, la respiración, el corazón, los pulmones, todo está trabajando en nuestro cuerpo, los músculos, todo. mm. Mi boca cuando estoy expresando, mi saliva, mis ojos se están moviendo. Y no me doy cuenta, se está procesando, todo eso se está procesando ahí dentro. Y yo te hago una pregunta. Por ejemplo, si hay personas que no pueden dormir, a lo mejor por estrés o por exceso de rumiación, bien por trabajo, bien por una situación familiar y demás, abordar el problema de esa situación. O sea, tú lo que haces directamente es que abordas el sueño. Es que cuando tú, o sea, por la noche ¿cuál era el problema que tenía? Que yo diseñaba máquinas por la noche. Sí, ¿Por qué? Porque me tiro toda la noche, claro, porque el cerebro no tiene estímulos distractores, entonces es una máquina de crear. Si yo pudiera escribir todo lo que he hecho por la noche, es alucinante. mm. Yo me he levantado por la mañana en mis periodos de alta intensidad A ver, y yo decía, yo tengo solo 2 manos, necesito 3 tíos solo para poder decirles, transmitir lo que tengo en la mente y que esas 6 manos puedan trabajar a la vez. Porque por la noche he creado tantas cosas que a ver, no sí, puedo abarcar por el día sí hacerlo. que es verdad que también la noche en general hay una tranquilidad que es propensa también para la creación. Porque tú, por ejemplo, No tienes estímulos. aunque estés cansado, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba por la noche porque no tenía más tiempo en el día, pero era como que te ponías a estudiar y estaba todo tan en paz, por la noche está todo tan en silencio y tal, que es como que haces muy bien las cosas. O sea, entiendo No hay distracción. que la gente escriba, algunos escritores escriben por la noche. ¿Por qué? Porque estás tan en paz, tan tranquilo tú solo con tu hoja de papel o con tu ordenador. Puedes hacer muchas cosas por la Mm, noche, pero claro, necesitas descansar en algún momento. sí, Pues el cuerpo humano necesita descansar. sí. Bueno, entonces no sé si ha quedado claro, si no ha Digamos quedado que tú claro. lo que intentas es las fases del sueño, inducirlas a través de los conocimientos que has adquirido de cómo es en sí, al conocer las fases del sueño y conocer las vibraciones por las que pasa el sueño, Claro, tener en cuenta que esto, digamos que tú intentas inducirlo de un claro, modo
Esto de la vibración, esto de la velocidad se produce en el neocortes. Luego tenemos los otros sistemas más antiguos que esos siempre están funcionando. Entonces, lo que hay que apagar es un poco la velocidad o bajar la velocidad del neocortes, que es donde se mueve todo esto que estamos hablando, ¿vale? Realmente Porque luego está el mesencéfalo y el reptiliano, que trabajan... Sí, pero son como que no somos conscientes de ello. Tú lo que te refieres es al final intentar dejar estar en beta o en alfa, porque son las frecuencias que te producen no dormir y no descansar. Claro. Porque al final cuando duermes y descansas es teta o delta. Sí. Entonces tú lo que intentas es escaparte de beta y de alfa. Sí. Entonces intentas irte forzándote con la imaginación, con la respiración. Lo que intentas es irte a esas frecuencias. Yo he probado, sin saber esto de la respiración, he probado mucho tiempo a inducir esos estados de delta. De teta. Imposible. ¿Por qué? Porque hay actividad. Hay mucha actividad en el cerebro, entonces lo coge y lo convierte en otra cosa. La rumiación cambia y va por otro lado. O sea, que una cosa sin la otra no funciona. Y si tú bajas la respiración, al final, si no hay algo que lo dirija, al final tu propio sistema vuelve a recuperar su estado y vuelves a entrar otra vez en beta y vuelves a tu respiración normal. O sea, tienes que ir buscando ese equilibrio entre las dos, entre la respiración y el forzar los pensamientos a algo irreal, ¿vale? Ir forzándolo poco a poco. Y entonces, así he descubierto que leche, pues, joder, que me duermo, que consigo dormirme, porque llega un momento en que ya no soy consciente de lo que estoy pensando. Y a veces se duerme antes que yo. Sí, él no se da cuenta, pero se duerme antes que yo. Luego dirá que no duerme, pero vamos. Claro, pero bueno, que estos son, como hemos dicho al principio, yo no tengo ni idea de nada de lo que hablamos, tengo ni idea, pero al final estoy probando cosas, estamos probando formas de pensar diferentes. A ver, sí que es verdad que tú, paralelamente, pues con la vida en Neutrita, quieras que no, hemos disminuido el estrés. Sí. Porque es una vida más en paz, con menos estímulos. O sea, sí que es verdad que nosotros la parte de estrés, por ejemplo, en el día a día lo hemos intentado disminuir. Aquí al final no tienes una televisión, no tienes cosas que tampoco te alteren. Entonces estamos más en la naturaleza. Todo eso ayuda, pero no quitaba que aún con todo eso y con tener menos estrés... Sabes que no es mío estando aquí. Por eso, que no quitaba que tú tuvieras noches de dormir mal. Sí que es verdad que con todo el proceso tú has pasado a que tu mejor sueño hoy en día no sea ni tu peor. Sí. Eso es cierto. Pero bueno... Mi mejor sueño no sea mi peor. Tu mejor sueño de antaño, que eran 4 horas, ahora no llega a ser ni tu peor. O sea, que tu peor llega. Es muy aisladamente. Más excepcional que antes, sí. Exactamente. En fin, bueno, pues no sé, dinos si te sirve de útil, si te has visto en estas situaciones, porque ahora mismo pues la sociedad que vivimos hay mucho estrés, entonces hemos decidido hacer este podcast porque hay mucha gente que puede ser que necesite algo así. Entonces pues hemos decidido hacerlo por eso. Y nada, si te ayuda pues estupendo, genial. Pues nada, neutros, 1.000.000 de gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por escucharnos otro día más. Y esperemos que esto sea de ayuda. Y nada. Nos vemos la próxima semana. Y quereros mucho. Estáis hechos para brillar. Chao. Chaito.